múltiples avistamientos de un nuevo monstruo en canales pequeños de YouTube, llamado Invalid Traffic Bug. Conectamos con nuestro enviado especial desde su casa, Ferran. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, compañero? Lo que parecía una leyenda urbana entre canales angloparlantes se ha confirmado como algo real. El Invalid Traffic Bug es un bicharraco de cuidado en el que YouTube dice detectar visitas fraudulentas en un canal y decide unilateralmente cortarle la monetización. Os dejo con un desgarrador testimonio de un afectado que hemos podido recoger esta mañana. Adelante. Me cago en tu puta madre, YouTube. 3 años picando piedra y me quitas el 80% de los ingresos. ¿Y qué es esto del Invalid Traffic? ¿Se han saltado un stop? Como te pille te voy a pedazo de lo hijo de la gran... Ferran, David y yo hemos estado debatiendo mucho sobre si publicar este vídeo. Al final hemos decidido hacerlo porque pensamos que puede servir de ayuda a la comunidad y no hemos visto a otros youtubers hispanohablantes que divulguen este tipo de problemas con la monetización. Muchos youtubers de habla inglesa están avisando de este problema, que fue reportado por primera vez en noviembre de 2022. Normalmente son canales con altos RPMs y menos de 100.000 suscriptores. Si buscáis Invalid Traffic Bug encontraréis muchos testimonios, como los de Tasia Cuscode, Keep Productive, Surfside PPC, Small Business Toolbox, Learning and Technology with Frank o Chili Bee ASMR, entre otros. Además, el youtuber Mogul Mail, con más de 1 millón de suscriptores, se ha solidarizado con los canales pequeños y ha publicado un vídeo denunciando este problema. Podéis encontrar los enlaces a toda la documentación y los vídeos en la descripción de este vídeo. Y empezamos con los hechos. Ferran y yo miramos cada día las estadísticas porque nos hace ilusión ver cómo crece el canal. El 19 de agosto nuestras métricas de ingresos estimados caen un 75%. No es hasta el 23 de agosto que nos aparece un banner que dice «Se han limitado los anuncios en uno o varios vídeos tuyos debido al tráfico no válido». Tal como llega se va y no vuelve a aparecer. No obstante, los ingresos desde entonces permanecen bajos y pasamos de ganar unos 80 euros a la semana a menos de 20. A día de hoy, esta métrica no se ha recuperado. Hemos contactado al servicio de ayuda en varias ocasiones. En español nos dicen que no ven nada raro y que todo normal. En inglés, y tras mucho insistir, nos confirman que estamos afectados por tráfico no válido. ¿Y qué es el tráfico no válido en vídeos según YouTube? Pues tal y como dice YouTube, se considera tráfico no válido toda la actividad de tu canal que no provenga de usuarios reales ni de usuarios con intereses genuinos. Esto puede incluir formas fraudulentas, artificiales o incluso involuntarias de aumentar los ingresos publicitarios de los vídeos, entre otras prácticas. Algunos ejemplos son tráfico automatizado o incentivado de terceros, incluidos los servicios de aumento de tráfico y otros que afirman ser redes publicitarias legítimas, entre otros, amigos o contactos de un creador que dejan puestas listas de reproducción de vídeos de ese creador durante todo el día. Al reproducirse anuncios en estos vídeos, su tráfico publicitario aumenta, y creadores que piden a sus usuarios que vean o hagan clic en los anuncios de determinados vídeos para impulsar el tráfico de los anuncios y obtener así más ingresos publicitarios. En nuestro caso no hemos realizado ninguna de las acciones anteriormente descritas, obviamente, porque ¿para qué? Os lo hemos avisado aquí en muchas ocasiones. No tenéis que comprar seguidores, ni visitas, ni nada de esto. Lo hemos dicho en nuestro propio canal. Se os ve es un canal relativamente pequeño en comparación a algunos de nuestros competidores. Aún así, gracias a nuestro esfuerzo y buen hacer, hemos conseguido posicionar muchos vídeos por palabras clave bastante golosas, por delante de canales y empresas con muchísimo más dinero y personal. Esto nos lleva a nuestra teoría. Nos han lanzado tráfico mediante bots. YouTube lo ha captado y nos ha penalizado. Hemos recibido ataques de Black SEO en nuestra página web, así que igual es la misma persona o personas. El problema es que no tenemos manera de saberlo. Hemos debatido sobre si hacer este vídeo o no, ya que nuestro competidor se ha salido con la suya. ¡Enhorabuena! Nos estás costando unos 300 euros al mes. Esperamos que tu inversión haya merecido la pena. Esa es la teoría de Noé. Yo en cambio tengo otra posible, de que YouTube esté escondiendo sus vergüenzas tras este bug. Yo creo que existe esa posibilidad ya que se sabe que YouTube ha estado sangrando dinero con AdSense desde hace años. Y que además últimamente ha saltado la liebre de anunciantes que reclaman sus gastos en AdSense ya que ha habido reproducciones indebidas de estos. Cosa que haría que no me extrañara que YouTube utilizara canales pequeños como el nuestro para recoger un poco de cable. Además, que me parece muy sospechoso que YouTube sea incapaz de señalarnos exactamente cuál es ese tráfico inválido, ya que no nos dan respuestas ni tampoco medios para poder identificarlo. En resumen, que creo que YouTube ha visto que estaba dando demasiado dinero y ha decidido una estrategia un poco oscura para conservar ese cash. Llamadme loco si queréis, pero podría ser perfectamente.
Como veis, parte del problema es que los creadores no tenemos herramientas para evitar este tipo de tráfico y como veremos un poco más adelante, YouTube tampoco parece ser capaz de solucionarlo. ¿Qué puedes hacer para evitar el tráfico no válido? Lo fuerte de todo esto es que YouTube responsabiliza a los propios creadores de la calidad del tráfico que generen. Y aquí tenemos la definición de tráfico no válido y como veis pone, sabemos que un tercero puede generar tráfico no válido en sus anuncios sin su consentimiento o permiso. No obstante, en última instancia, es responsabilidad del editor garantizar que el tráfico en sus anuncios sea válido. Por este motivo, recomendamos que consulten nuestros consejos para evitar el tráfico no válido. Si youtube.com fuera de nuestra propiedad, podríamos investigar el tipo de tráfico que llega al canal y bloquear usuarios, IPs u otro tipo de conexiones fraudulentas. Pero no somos los dueños de YouTube, así que no podemos. Es decir, que es tarea de YouTube arreglar el problema si lo hay y darnos soporte para solucionarlo. Desde las cuentas en redes sociales, YouTube insiste reiteradamente que no se trata de un bug, sino de una feature. ¿Qué puede pasar si YouTube detecta tráfico no válido en tu canal? Pues aquí te lo explica YouTube. Disminuciones de las visualizaciones y los ingresos, puede que observes ajustes de estadísticas de YouTube que tienen como objetivo retirar las visualizaciones y en consecuencia los ingresos asociados con el tráfico no válido. Esto no lo hemos detectado en el canal. Lo que hemos detectado ha sido esto, menos anuncios en tu canal. Es posible que limitemos temporalmente el servicio de anuncios hasta que nuestros sistemas determinen que se ha reducido el riesgo de tráfico no válido, lo que puede afectar a los ingresos incluso si las visualizaciones no cambian. Nosotros hemos crecido en visitas, hemos crecido en tiempo de visualización y en suscriptores, pero hemos bajado un 75% en los ingresos simple y llanamente porque los anuncios no se están mostrando y por lo tanto no los estamos cobrando. También puede haber ajustes en tu cuenta de AdSense y también retrasos en los pagos. Los ingresos se pueden retener, ajustar o descontar si se determina que no son válidos. Hasta ahora no nos han avisado de nada de esto, por lo tanto no sabemos si a lo mejor nos están descontando pagos o lo que sea. Tampoco te dicen absolutamente nada desde el servicio de ayuda. En nuestro caso, hemos podido observar una disminución de los anuncios saltables dentro del canal que suponen la mayor parte de los ingresos. ¿Puede ser esto cosa de AdSense y está afectando también a los anunciantes? Los anuncios de los anunciantes no calificados quedarán limitados en situaciones específicas para reducir el potencial de que los usuarios tengan una experiencia negativa al interactuar con tales anuncios y para aumentar la confianza de los usuarios y los anunciantes en la plataforma de Google Ads. Esta teoría la tenemos casi descartada, ya que lo que se aprecia claramente en nuestras métricas es un bloqueo de los anuncios saltables. Por otro lado, seguimos viendo anuncios extraños que ofrecen cosas gratis para luego venderte mierdas varias. Por ejemplo, si nos vamos a ayuda de políticas de Google Ads, si nos vamos a información engañosa, veremos que ejemplos de información engañosa son afirmaciones engañosas o poco realistas relacionadas con la pérdida de peso o la obtención de ingresos. Y seguro que seguís viendo anuncios de este tipo. Y si no, nos lo ponéis en comentarios. ¿Qué jeta tienen en Google, de verdad? ¿Qué puedes hacer para recuperar tus ingresos? Lo primero será abrir un caso en el sistema de ayuda, pero ya te adelantamos que no podrán hacer absolutamente nada. Algunas consideraciones. En español, ni siquiera están al tanto del problema, aunque puedes abrir un ticket desde este enlace de aquí. Nuestra recomendación sería abrir un chat en inglés, ya que el sistema de soporte en este idioma al parecer tiene acceso a más métricas. Lo podéis hacer desde el enlace que os dejaremos en la descripción. Aquí simplemente tenéis que darle a Chat with a Member of Our Team, ponéis la URL del canal y le dais a Start Chat. Hemos escrito en bastantes ocasiones y hemos obtenido respuestas de todo tipo. Las conclusiones generales son: en español no pasa nada, todo va bien. En inglés sí, estáis afectados por el tráfico no válido, no podemos hacer nada desde el sistema de ayuda y solo queda esperar. Hay otro formulario donde puedes avisar de clics no válidos, que es este de aquí. El formulario de contacto de clics no válidos. Entonces aquí ponéis el nombre, la dirección de correo, la URL, el tema y todo lo que necesitéis. Lo hemos rellenado un par de veces avisando del problema, pero no contestan y tampoco ha servido de ayuda para nada. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay esperanza? Pues lo cierto es que tras una amplia investigación hemos detectado muchos canales con el mismo problema, algunos incluso desde hace 10 meses. Es decir, que si estás afectado, no esperes una solución en un futuro próximo.
algunas recomendaciones que os hacemos desde el canal de Si Os Ve. No se puede confiar en YouTube como sistema de monetización. No dependas únicamente de YouTube para generar ingresos. Puedes probar con patrocinadores, sistemas de afiliados, venta de servicios y productos, etc. Nadie está a salvo. Cualquier persona puede comprar bots y atacar a un canal para desmonetizarlo y provocar la caída de sus ingresos. Si te has visto afectado, públicalo. Haz un vídeo, ve a Twitter, públicalo en redes sociales. Cuantos más seamos, más probabilidades tendremos de que lo solucionen. De hecho, os vamos a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que retuiteéis desde la plataforma que antes era Twitter y ahora es X, y así nos ayudéis a llegar a más gente. Pero es que además en Si Os Ve nos gustaría llevar un recuento de todos los canales que se han visto afectados en castellano. Puedes rellenar el formulario que te dejamos en la descripción del vídeo. No te preocupes, no haremos tu caso público si no lo deseas. No obstante, creemos importante saber cuántos canales se han visto afectados y si hay más casos como el nuestro. Por otro lado, este vídeo es el inicio de una trilogía. En la segunda entrega veremos casos similares al nuestro y en la tercera entrega os presentaremos los resultados de una prueba que vamos a hacer utilizando nuestro canal para hacer publicidad de nuestra academia. No sabemos cuándo sacaremos estos vídeos, así que puedes suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto. Vamos a ver qué pasa cuando un anunciante selecciona nuestro canal para colocar anuncios. Intentaremos responder a las siguientes preguntas. ¿Podremos crear campañas y gastar el presupuesto asignado o Google Ads bloqueará los anuncios in-stream? ¿Veremos algún tipo de repercusión en los ingresos estimados de nuestro canal si conseguimos gastar el presupuesto? ¿Descubriremos cuál es el origen de la misteriosa desaparición del 75% de nuestros ingresos? Si estás viendo este vídeo y nos sigues desde hace tiempo, ahora más que nunca necesitamos que te suscribas a nuestra academia. Puedes hacerlo en el enlace que te dejaremos en la descripción. Y un mensaje final para el señor de YouTube, si por lo que sea está viendo este vídeo. Está claro que tienes un problema. No sabemos si es un bug, un glitch o una IA que se te ha vuelto toda locatis. Soy analista y Digital Marketing Manager. Conozco Google Ads, AdSense y YouTube como la palma de mi mano. Si quieres que te haga un presupuesto para revisar lo que está pasando, me llamas. Claro que sí, guapi. Y si no, podrías empezar por añadir esto a YouTube Analytics. Una métrica que nos permita descubrir qué porcentaje de nuestro tráfico es no válido, no hace falta que nos des más pistas, permitir a todos los creadores sin excepción bloquear las URLs donde se puedan incrustar nuestros vídeos. Ahora mismo esto es algo que solo tienen algunos canales, lo hemos pedido y se nos ha denegado reiteradamente, y arreglar el sistema de ayuda. Ahora mismo es un auténtico desastre. Gracias por ver este vídeo hasta el final y hasta pronto.